Nos quedan los últimos minutos y me gustaría aprovechar para alguna reflexión final de esas que nos provoquen de alguna manera poder pensar en estos temas con un poquito más de compromiso, porque de verdad está a la vista que no es prioridad hoy, que mucho de esto avanza porque trabajan las ONGs, ¿no? No está en la agenda así como primer gran título. ¿Y cómo poderlo transformar en eso? También depende de cuánta importancia le demos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Te invito a eso, Sí, Andrea. yo creo que hay varios niveles. Me parece que qué podemos hacer cada uno de nosotros. Creo que podemos contribuir en la educación de nuestros hijos e hijas, en una educación no sexista, en una educación sexual, pero de verdad, profunda, liberadora. Una educación sexual que ponga las cosas por su nombre y que realmente fortalezca, ¿no?, a los gurises y gurisas como sujetos de derechos, que pueden decir no, que no tienen que ser avasallados por los adultos. Creo que tenemos que cambiar la educación que le dábamos a nuestros hijos hace años atrás, ¿no?, donde los gurises no tenían voz, no tenían voto, cuando los adultos hablan se callan la boca, siempre hay que hacerle caso a los adultos, no, dependiendo. Entonces me parece que fortalecerlos en sus derechos, fortalecerlos y realmente una educación sexual sin tabú. Bueno, una educación sexual para arrancar por lo menos, y ¿no? liberadora. Porque, eso está en el debe desde siempre. Y creo que tenemos que educar a nuestros hijos varones a no ser consumidores de sexo, a no pagar por sexo. A mí me parece que eso realmente, porque eso le estamos enseñando a cosificar. Y cuando digo no enseñar consumidores, tenemos que combatir el machismo. Ese machismo que hace que el hombre tenga que ser más viril cuantas más mujeres tenga. ¿Todavía existe eso de que tienen que debutar a los 14, entonces el papá te llevaba a un prostíbulo? En el interior sí, todavía existe. ¿Acá también? Acá no sé, acá también. No, cuentos personales no quiero, pero acá también. Los pediatras tienen que hablar de sexualidad cuando van las mamás y los papás con sus hijos e hijas. Tienen que hablar de sexualidad con sus pacientes, con sus niños. Tienen que hablar de prevención de abuso sexual en la consulta. No lo hacen. Tienen que echar a los padres para afuera y hablar con sus pacientes de la prevención del abuso sexual. Los maestros tienen que hablar en la escuela, la prevención, en los niños chiquititos. Lo que pasa es que acá nombrás la palabra sexo y como que nos da un ataque. Y bueno, y hay que exigir, ¿no? Hay que exigir al gobierno. ¿Cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Respuestas. Porque además realmente nos podemos jactar de muchas cosas los uruguayos también en este último tiempo, de logros, de avances, qué sé yo, si se quiere en temas que tienen que ver con comportamientos que otrora pasábamos por alto y hoy no, piensen en todas las charlas de bullying que se dan en los colegios, las charlas de esto, o sea, hay información cada vez más, pero no nos metemos en el tema de la sexualidad. O sea, una guía, ¿se acuerdan del lío de la guía? Bueno, también se mandaron una guía que era demasiado capaz, ¿no? En algunas opiniones, yo qué sé. Pero arrancar de alguna manera, ¿no? Opine, Georgie, opine porque... Yo creo que este tema tiene muchas aristas, es un tema muy complejo. Y que una de las formas de prevenir es fortaleciendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, con información, con capacidad de diálogo. Yo creo que la educación sexual no solo da información, sino que también da palabras como para poder hablar con palabras permitidas. Exacto. El tema con los adultos, habilita que se pueda hablar con adultos y no solo con el amigo o con el adulto que se acerca a hablar de eso. El reconocimiento del cuerpo y de poder sobre tu cuerpo. Esa es una de las líneas, la del fortalecimiento, pero también hay una línea y es que nosotros buscamos muchas veces las causas de estos temas, y los de la explotación sexual sobre todo, en el entorno familiar, el entorno inmediato. Y eso es un factor, pero también hay un factor mucho más macro de la cultura donde el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, pero no solo el femenino, aparece como un bien de mercado y aparece como una forma de ascenso social. O sea, si tengo un buen cuerpo, puedo ganar dinero con mi cuerpo. Y eso es un valor que está instalado socialmente. Y que eso tiene una versión digamos, que la vemos en la televisión, la vemos en los programas, etc. Y tiene una versión pobre de barrio, que es el del adolescente que piensa que con su cuerpo puede hacer dinero. O sea, creo que ese aspecto es un aspecto que generalmente no se analiza, realmente ponemos la lupa en las condiciones de vida de sectores pobres, etc. Y no tomamos en cuenta que estamos creando un contexto cultural que de hecho favorece estas cosas. Ahora, una cosa es combatir ese gran contexto macrocultural
donde habría que entablar batalla contra la industria, el mercado, es demasiado grande y amplio el frente de batalla. Y otra en realidad es, bueno, cómo proveer de herramientas para que cualquiera sepa defenderse frente a ese macro mundo, ¿no? De formas. Herramientas que te permitan, bueno, saber que tienen derecho o no de llevarte por acá o de llevarte por allá. Claro, pero también desarrollar cierta criticidad en relación a esos mensajes, ¿verdad? No hay por qué destruir el mercado, sino poder desarrollar habilidades como para no dejarse llevar por esos mensajes, ¿no? Y poder tener cierta criticidad. Porque si no trabajamos las dos puntas, es como que estamos siempre dejando como que el fenómeno venga por otro lado, ¿no? Incluso el tema también en la cultura, el tema del patriarcado, el tema del machismo de que hablaba Andrea, ese también es un elemento a tomar en cuenta. ¿Cómo se siente un chico que no tuvo su iniciación sexual, un varón a determinada edad? ¿Qué momento aspira para tener su iniciación sexual? ¿De qué depende eso? ¿Cómo maneja la presión social? ¿No? De que si no tiene esa iniciación no es varón, no es hombre. ¿Cómo maneja incluso el hombre maduro la declinación de su sexualidad? Porque si nosotros vemos quiénes son los que pagan por sexo con adolescentes, vamos a ver que son hombres maduros, que están muchas veces declinando su sexualidad y que el pago con un adolescente les hace sentirse seguros, firmes, no tienen un partener que les exija una cierta performance sexual. Entonces todo eso es un paquete en el cual ellos se sienten como una especie de erotización del poder, ¿no? Donde el pago genera toda una sensación de compra, de dominio, de poder hacer lo que ellos quieran, cosa que no pueden sostener con mujeres de su edad y de su condición. Entonces hay todo un nudo también que también hay que trabajarlo. Y demasiado mucha cosa, enredado. ¿No? Lo que sí, pareciera que hay cabos sueltos desde donde se puede tomar una punta de maneja para empezar a trabajar. Ni que hablar que aquí ya se manejaron algunas cosas importantes en ese sentido. Y perdón, pero yo insistiría, tenemos que despedirnos, pero ni que hablar que la educación en la casa, pero también en el Poder Judicial, en las decisiones que son mensajes de la justicia que siguen perpetuando de manera no explícita ciertos comportamientos que hoy hay que entender, hay que metérselos, si por ahí no tienen nada, metérselo, que es delito. Es que ser juez no alcanza, hay que especializar a la justicia, capacitarla. Bastante pareja la votación, Vero, ¿no? Exactamente, 55% de los televidentes dicen que sí, que es más difícil de combatir el abuso sexual infantil en el interior y un 45% dice que no. Georgie, Tuana, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. Y a ustedes en casa como siempre. Chao, chao.